Ya estamos a un 85% de lo que es la circulación del muro perimetral en lo que es el establecimiento del Instituto Fray Francisco Jiménez. El día de ayer tuve el honor también de recibir a director y personal docente de la escuela tipo Federación Tecumán de la jornada matutina y vespertina, en donde también están haciendo una petición similar, la cual es la circulación de este establecimiento del nivel primario. Y con la ayuda de Dios pues, y el apoyo acá de la municipalidad, creemos nosotros que si no es factible realizar este proyecto en el transcurso del año 2017, lo estaríamos ejecutando en el año 2018, pero esto siempre pensando en la niñez y la juventud del municipio de Santa Cruz de Quiché. Tenemos otros proyectos que están a punto de finalizar también, como lo es el adoquinamiento de la zona número 4. El transcurso de esta semana, la otra semana se inician otros proyectos de adoquinamiento. Estoy hablando de la Cero Calle, entre octava y novena avenida de la zona número 2. Le estoy hablando de la primera calle entre décima y 11 avenida de la zona número 3, y así sucesivamente. Vamos a continuar con lo que son los proyectos en el casco urbano. En el área rural pues no es la excepción, tenemos varios proyectos que están ya a punto de inaugurarse, y pues tenemos otros proyectos que estamos encaminando, y con la ayuda de Dios en este año pues vamos a ver uno de los que más añoramos que se inicie lo más pronto posible. Va a ser el sótano en el Parque Tecuma. Señor alcalde, los avances en el proyecto el de adoquinamiento de Colonia San Fernando prácticamente se ve diferente de ahora. Sí, por supuesto. Mire, yo creo que los vecinos han jugado un papel muy importante también para que este sector cambie, y así vamos a seguir trabajando en otros sectores, porque es de reconocer públicamente que ahí los vecinos han contribuido con lo que es la compra del adoquín. Nosotros hemos enviado lo que es maquinaria, lo que es el resto de material y personal de la municipalidad, y pues esto ha hecho que este proyecto también avance lo más rápido posible.